En The Home Depot, te traemos el secreto para tener el mejor jardín. Empieza agregando Miracle Grow Soil a tu jardín. Tiene todo lo que tus plantas necesitan para crecer fuertes. Llévate ahora en compra especial 4 bolsas por $10. Después, mantén alejadas las malas hierbas con Scott's Earth Grow Mulch. Ahora 4 bolsas por $10. Y listo, nadie tiene por qué enterarse. Llévate todo para tu jardín con los ahorros de Memorial Day en The Home Depot. Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Hoy martes 27 de mayo, como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Y arrancamos con noticias políticas porque finalmente fue radicada la ponencia mayoritaria de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, comisión que está dividida con la iniciativa que, recordemos, presentó la senadora Angélica Lozano, que propone el recargo nocturno que comience desde las 7 de la noche, cosa que no comparten otros congresistas de esa misma comisión, que proponen a su vez un tratamiento diferencial para las pequeñas empresas. Y la otra polémica es si el recargo de los festivos debe pasar del 75% al 100%. En las próximas horas, la Comisión Cuarta iniciará la discusión de la ponencia alternativa que radicó por su parte la senadora del Pacto Histórico, Aida Bella, que fue la primera que se radicó, y luego continuará la discusión con la ponencia mayoritaria. Andrés Carmona. El escenario en el que se enfrentarán los 15 congresistas de la Comisión Cuarta a partir de las 8 de la mañana será la discusión de 2 ponencias positivas de la reforma laboral. En el caso de la ponencia mayoritaria, esta recoge en un 80% lo acordado en la Cámara de Representantes, pero mantiene ciertos puntos de pelea, especialmente en lo que tiene que ver con el inicio de la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche y el pago del 100% de recargo sobre el salario mínimo en días festivos, ya que un sector quiere excluir a las microempresas y que ese pago de recargo sea del 75%. La senadora verde, Angélica Lozano. Desde ahora, los recargos nocturnos comienzan a partir de las 7 de la noche, pero un sector de la comisión quiere que tenga un tratamiento diferencial las microempresas. Y este es un tema complejo porque tiene mucho de bueno y tiene muchas repercusiones. En cuanto a licencias, se agregaría una licencia remunerada para asistir a actividades escolares de los hijos siempre que sea una petición del colegio, pero desaparece la propuesta de licencia por matrimonio. Por otro lado, la licencia de paternidad no se ampliará y el Día de la Familia ya no será obligatorio sino voluntario. Si este texto se aprueba, los trabajadores podrán acordar una jornada de trabajo de 4 días a la semana y 3 de descanso. El senador por el partido de la U, Juan Felipe Lemo. Cambios significativos. Vamos a proteger en la jornada nocturna a las micro y pequeñas empresas que son el 96-98% del tejido empresarial en Colombia. Vamos a mantener el contrato a término indefinido como regla general. Sin embargo, el Pacto Histórico decidió no sumarse al acuerdo y presentó su propia ponencia, recuperando varios aspectos eliminados en el debate de Cámara y otros recogidos en las preguntas de la consulta popular, como la restauración del inicio de la jornada nocturna a partir de las 6 de la tarde, aunque en esta aventura estaría sola la senadora Aida Bella. Y de otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente presentó la consulta popular ante el Senado, esta vez de forma directa, para corregir posibles vicios de trámite que habrían expuesto el proceso a demandas. La primera radicación, recordemos, la hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que fue cuestionada por falta de competencia legal. Recordemos que el ministro estuvo en funciones delegatarias ante la ausencia del jefe de Estado. Javier Segura. El presidente Gustavo Petro envió una carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario general de esa corporación, Diego González, para aclarar que es él, como jefe de Estado, quien solicita el concepto previo necesario para que avance la consulta popular en el Congreso. En el documento, Petro reconoció que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, presentó la consulta siguiendo sus instrucciones, pero que esa situación ha generado debates legales y políticos que complican el proceso en la plenaria del Senado. Todo el problema legal se originó porque Jaramillo no tenía la autoridad legal para presentar la consulta, incluso aunque haya actuado como delegado presidencial mientras Petro estaba en China y en Italia. El presidente reiteró que la consulta se hará con el mismo texto presentado el 19 de mayo, que incluye 16 preguntas, 12 sobre la reforma laboral y 4 sobre la reforma a la salud. Estimó que la votación se realizará el 19 de septiembre de este año. Cabe recordar que el 20 de mayo se radicó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el ministro Jaramillo, presentada por el congresista Andrés Forero, por presunto abuso de función pública debido a la presentación de la consulta que debía hacer directamente el presidente de la República.
Aunque se hizo una nueva radicación del proyecto en el Congreso, la denuncia seguirá su curso en la Fiscalía. Y nos vamos ahora al occidente del país porque los empresarios del Valle del Cauca hicieron un llamado al respeto mutuo y a proteger los derechos de todos los trabajadores y de la ciudadanía durante las movilizaciones de este 28 y 29 de mayo. Eso sí, la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali advirtieron que durante las protestas, las movilizaciones, no se permitirán bloqueos ni tampoco hechos de violencia. Lina Vera en Cali. El Valle del Cauca se prepara para lo que serán 2 días de movilizaciones este 28 y 29 de mayo y ante posibles hechos de alteración al orden público y bloqueos durante las jornadas, los gremios económicos pidieron a los manifestantes no obstaculizar las vías, ya que esto afecta a toda la cadena productiva de la región. Juan Manuel San Clemente es el director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca. Esto no solo pone en riesgo la logística y el comercio, sino que afecta directamente a las personas, trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, niños sin clases, pacientes sin atención médica. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, anunció que la fuerza pública actuará con contundencia para evitar situaciones similares a las que se registraron durante el paro nacional en el año 2021. Siempre y cuando sean pacíficas, nosotros no tenemos problema, eso es legal, es constitucional y pueden salir quien quiera a manifestarse. Lógicamente, cuando hay violencia o hay disturbios o hay alteración del orden público, pues ahí sí toca actuar. Entre tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Der, señaló que con un robusto dispositivo de policías y con un puesto de mando unificado que será instalado hoy, las autoridades garantizarán la tranquilidad de los ciudadanos. Lo que nosotros haremos es garantizar los derechos de quienes quieren marchar, cuidar para que no se vayan a tornar violenta la situación. En Cali la agenda está de la siguiente manera. El 28 iniciará la marcha desde el Parque de las Banderas a las 9 de la mañana, la cual finalizará en la Plazoleta San Francisco, en la Gobernación del Valle, donde también habrá un cabildo abierto, donde participarán representantes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas, el magisterio y otras delegaciones. Y el representante a la Cámara, David Racero, se sigue defendiendo de las acusaciones en su contra por hechos de corrupción y asegura que con mentiras se busca hundir la reforma laboral y también la consulta popular. Sin embargo, sigue sin responder las denuncias en su contra. Carolina Otero. El representante David Racero está envuelto en más de una polémica, pero una de ellas tiene que ver con la filtración de información que revelaría las condiciones laborales precarias en un negocio privado que habría operado en el pasado a cargo del representante. Sin embargo, él ya se pronunció y aseguró que lo que buscan con esto es, a través de mentiras, sabotear la reforma laboral y la consulta popular. Es que no puedo permitir que se ponga en el foco mi nombre y con mentiras pretendan hundir la reforma laboral o la consulta popular. En consecuencia, y por mi compromiso sincero y genuino con las causas de este proyecto, debo ser enfático en que cualquier cuestionamiento que se me haga a título personal no puede ser utilizado para atacar ni al presidente Petro, al pacto histórico y mucho menos a quienes han defendido esta causa. Sin embargo, no todo ha sido apoyo para este representante, pues varios integrantes del pacto histórico ya se pronunciaron asegurando que él deberá responderle a la justicia. Añaden que en medio de la discusión de una reforma laboral que precisamente promueve el pacto histórico, no se pueden permitir este tipo de actos. Y en Armenia hoy se cumplirán las exequias de varias víctimas del accidente ocurrido en la línea el sábado anterior. Por eso la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, programada para hoy, se cancela para facilitar las honras fúnebres. Nelson Murillo. Este lunes en la tarde se cumplieron las exequias de Luis Enrique Valencia, uno de los 7 estudiantes que falleció en el accidente del sábado. Entre los acompañantes a la velación y las exequias también estaba José Alirio Arias, el padre del docente de 28 años, Daniel Felipe Arias García. Era mi hijo, era mi amigo, él era el que me daba los consejos a mí, en vez de yo darle los consejos a él, era el que me llamaba la atención, era a mí, yo a él nunca. Debido a que hoy también se cumplen las exequias de otros integrantes de la universidad, el Día Sin Carro que se iba a realizar en Armenia hoy se suspendió. Así lo confirmó el alcalde de Armenia, James Padilla. Hemos decidido el aplazamiento del Día Sin Carro y Sin Moto programado para este martes 27 de mayo de 2025 en la ciudad de Armenia, teniendo en cuenta la tragedia que se está viviendo. Para hoy se espera un acompañamiento masivo a las familias de las víctimas del accidente en el puente Hélico Idal en Calarcá. Y hay noticia importante en la Corte Constitucional porque ordenó a la Iglesia Católica en Colombia entregar información relacionada con la vinculación de sacerdotes y clérigos en casos de abuso sexual. Valentina Herrera.
La Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía y a la Iglesia Católica entregar toda la información relacionada con los sacerdotes que estarían involucrados en casos de abuso a menores de edad. Esto incluye los expedientes, las investigaciones internas y lo que hayan trasladado a la Fiscalía para conocer si hay avances o no. Esta decisión se da luego de revisar más de 120 tutelas y resolver hasta 50 expedientes de periodistas que insistían en que la Iglesia Católica les estaba negando la información y cuando la entregaba lo hacía de manera parcial, no respondía a todas las preguntas. Un punto clave en la orden directa a la Iglesia Católica es que dice la Corte que no se puede recurrir al argumento de que sea información reservada o privada de los sacerdotes, porque aquí debe tener prioridad la protección de los derechos de los menores y por eso la Iglesia debe entregar todos los requerimientos, algo muy importante para avanzar en esas investigaciones, pero también para proteger la investigación periodística. Y vamos a Caracas porque luego de una semana de suspensión, anoche se reanudó la conexión aérea entre Colombia y Venezuela en un vuelo que cubría la ruta Caracas-Medellín. Para hoy se esperan 2 vuelos entre Caracas y Bogotá. Santiago Martínez. Venezuela levantó la restricción de vuelos desde y hacia Colombia, anunciada la semana pasada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, alegando en aquel momento la llegada de supuestos mercenarios que querían boicotear la elección del pasado domingo. Ayer, sobre las 7 de la noche, un día después de estas elecciones, despegó un vuelo de la aerolínea Avior hacia Medellín, una aerolínea venezolana, mientras que a las 2 de la madrugada, es decir, hace unas 3 horas, llegó a Maiquetía un vuelo de Wingo proveniente desde Bogotá. Recordemos que Colombia había recibido la notificación de Venezuela de manera unilateral sobre la suspensión con fecha de vigencia hasta este 26 de mayo y luego el INAC, que es el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela, adelantó que los itinerarios que habían quedado en pausa y que afectaron a miles de pasajeros, unos 4.000 aproximadamente, entre ambos países se retomarían esta misma semana. Adicionalmente, a estos 2 vuelos que ya llegaron en el transcurso de la mañana de hoy martes, se espera que llegue a Caracas un vuelo desde Medellín y otro desde Bogotá de la aerolínea Avianca. Por cierto, también la frontera terrestre estará abierta nuevamente a las 6 de la mañana, luego del cierre del viernes pasado por las elecciones. Y cerramos con deportes porque el futbolista colombiano Lucho Díaz fue homenajeado por los hinchas de Liverpool en desarrollo de la celebración del título 20 de su equipo en la primera división de Inglaterra. Estamos hablando del Liverpool. Diego Suárez. Los hinchas de Liverpool homenajearon al futbolista colombiano Luis Díaz con una canción que ya ha recorrido las tribunas. No era para menos. Esta temporada, el colombiano anotó 20 goles y asistió en 6 más. Todo esto en la celebración del título de la Premier League, donde Lucho comenzó siendo suplente en los primeros partidos de la temporada, pero se ganó a pulso la titularidad con el entrenador Arne Slot. Mientras tanto, en Brasil, Carlo Ancelotti vivía su primer día como técnico de la selección. Durante su presentación en Río de Janeiro, Ancelotti dejó en claro que su objetivo es ser campeón del Mundial, solo que no recuerda cuál es su filosofía. Mi filosofía es que no tengo todavía, después de 40 años, no sé cuál es la estrategia, el sistema que permite de ganar los partidos. Todavía no lo sé. Los primeros partidos que dirigirá Carlo Ancelotti serán ante Ecuador el 5 de junio y Paraguay el 10 del mismo mes. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.